Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al FIL TV. Gracias por acompañarnos otro jueves más. Nos espera una hora a puro diálogo político con algunas de sus protagonistas, grandes invitadas esta noche, diputadas, integrantes del Congreso, Alejandra Torres, Soledad Carrizo. Vamos a estar hablando de la agenda netamente legislativa porque la espuma electoral empieza a bajar, Felipe. ¿Cómo andas? Así es, Ani, muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Empieza a bajar y ahora se viene el tratamiento del presupuesto, probablemente que se va a votar después del 10 de diciembre en extraordinarias y después, bueno, todas las reformas de segundo grado que propone el oficialismo nacional. Y también ya se está hablando de cómo se va a reconfigurar ese Congreso. Vimos esta semana pases de algunos diputados del PRO a la Libertad Avanza. En Provincias Unidas hay un debate intenso por cómo va a estructurarse esa fuerza que intentaron los gobernadores formar para picar en el debate nacional y efectivamente lograr reformas acorde a los intereses de las provincias con el presidente Javier Milei. Un programa cargadísimo, Felipe. Así es, Dani. Mientras tanto, mientras nos vamos acomodando, vamos a repasar los títulos de la última edición. Yarlora recupera el PJ y proyecta sus activos en el Partido Nacional. Alessandri y la parábola del hijo pródigo, regreso al peronismo oficial y Córdoba entre las legislaturas que menos gastan del país. Bueno, muy bien, esos son los títulos de la edición de hoy de Diario Al Fil. Vamos a presentar formalmente y darle la bienvenida a nuestra primera invitada de esta noche, Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba, que integra el bloque Encuentro Federal y que responde en este caso al oficialismo provincial. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. Es nuestro. Bueno, Alejandra, uno de los temas es el presupuesto, probablemente se discuta luego del 10 de diciembre, cuando quede finalmente la Cámara conformada con el resultado de estas elecciones. Me gustaría preguntarte cuáles son los pedidos o las demandas que está planteando Córdoba en ese nuevo presupuesto. Bueno, había demandas puntuales que lo conversamos con el gobernador Martín Yarlora, que tienen que ver, obviamente, el tema más importante que no podemos dejar de tener en cuenta, que es el problema del déficit de la caja previsional, ¿no? Las 13 provincias que no hemos transferido la caja a la nación, existe un compromiso que la nación debe cubrir ese déficit y que no lo está haciendo. El presupuesto estableció un monto que pero muy miserablemente llegaba a cubrir el 4% de lo que significa si uno hace una estimación anual de ese déficit, sin pensar, solamente para Córdoba, sin pensar lo acumulado. Hay que recordar que no hubo transferencias a la caja previsional de la provincia desde hace mucho tiempo, salvo puntualmente en un acuerdo con la Corte Suprema. Claro, que son estas cuotas que se están depositando ahora. Y que tanto Entre Ríos, La Pampa, Córdoba misma, tienen discusiones judiciales y que a fin de año seguramente va a haber nuevamente audiencias en donde la nación va a tener que asumir que hay que hacer frente a ese déficit de las cajas previsionales de las provincias no transferidas y también ver cómo se cubre lo adeudado. Y acá es un punto muy importante que me gustaría conversarlo con ustedes porque en general la gente no entiende que esto del déficit de las cajas previsionales. Sí, es un tema muy, muy duro. Y mucha gente, cuando estoy en el Congreso, hasta diputados me dicen, bueno, pero que ustedes quieren dar jubilaciones y pensiones muy generosas. En realidad hay que tener en cuenta, no es así que nosotros damos, si las damos con presupuesto propio. Lo que tiene que hacer la nación es lo que hace con las otras cajas transferidas, es decir, cubrir lo que a las otras cajas transferidas les cubre por jubilados o pensionados empleados públicos. Porque si no, el esfuerzo que hace las 13 provincias que no hemos transferido la caja es doble. No solamente con nuestros impuestos ayudamos, porque hay que recordar que parte del IVA, bienes personales, el impuesto al cheque, impuestos que son asignados para financiar a ANSES, a estos jubilados y pensionados, tanto de las cajas transferidas como los nacionales, sino que
esos ingresos no nos los coparticipa, sino que adicionalmente tenemos que generar otros recursos para pagar a nuestros jubilados y pensionados afiliados a la Caja Previsional de Córdoba. Entonces, el esfuerzo es doble, por eso no es solamente un tema, es un tema de justicia y es un tema obviamente de financiamiento. Para darte una idea, Entre Ríos, por ejemplo, tiene en su costo, el costo presupuestario, se lleva más del 26% de los recursos financiar el déficit de las cajas previsionales. Entonces no es un tema menor que hace al tema legal y hace un tema de justicia del esfuerzo que hacemos los ciudadanos para poder financiar a los jubilados de ANSES, ¿no? Alejandra, después del resultado de las elecciones, al menos desde lo gestual, Milei, el gobierno nacional, pareció que iba a buscar un mayor diálogo, un mayor consenso con las provincias. De hecho, convocó a los gobernadores y, sin embargo, desde lo material, por lo menos en los retoques del gabinete, salió un dialoguista como Francos y entró alguien del Riñón. De esa foto con los gobernadores, ¿qué se puede concluir hacia adelante? ¿Parece que va a haber realmente un diálogo más fluido con la nación o se queda en la gestualidad? Yo te voy a hablar desde el punto de vista de mi esperanza y de mi optimismo. Espero que la foto no solo sea una foto, sino que exista esta posibilidad de conversación en donde cada uno haga explícito las diferencias que puede tener con nación. Y no solamente las diferencias, sino también cuestiones puntuales, como la Nación presentó una serie de proyectos, por ejemplo, la temática de discapacidad, que fue abordada de una manera ineficiente, porque era un tema más de gestión que en realidad de financiamiento, y sin embargo no hubo posibilidad de conversación. Entonces, lo que uno espera es que, bueno, ya más tranquilos, porque también es cierto, y te lo dice alguien que está literalmente sentada en el medio del recinto, donde tengo un bloque de el de Unión por la Patria del lado derecho y del lado izquierdo el bloque oficialista con sus aliados. Realmente era una discusión ideológica entre ellos. O sea, levantaba una bandera y el otro iba a decirle que no, y levantaba el otro la bandera y el otro le iba a decir que no. Y no había posibilidad, cuando tanto de uno como de otro, se puede llegar a un punto de equilibrio, a un punto de conversación. Hay cosas básicas que uno ya no puede discutir, y además que nosotros mismos, los cordobeses, como representantes de una gestión de Juan Schiaretti y de Martín Yarlora, lo hemos llevado a la práctica todo el tiempo, que es el déficit cero. Nosotros tenemos bien claro que lo que ingresa debe alcanzar para cubrir el gasto y que no podemos hacer ninguna acción colateral. Esa discusión ideológica tan virulenta finalmente parece que es ratificada después por el propio electorado, porque cuando uno ve el resultado de las elecciones hay una gran polarización. Estoy totalmente de acuerdo. Y tanto es así, fíjate, yendo a ese punto, que fue muy fuerte. En el primer año, los bloques dialoguistas fuimos más permeables a conversar y a presentar iniciativas, porque uno tiene que recordar un poco, cuando iniciamos la gestión en el 23, que asumimos, en febrero 24, en enero se presentó la ley base, el mamotreto que le decíamos nosotros. Hubo una discusión fuerte que lo lidera Córdoba, puntualmente lo lideraba yo con el tema de jubilados. Recordemos que en ese momento el proyecto de ley decía que los jubilados se iban a actualizar sus haberes en función de una fórmula polinómica que se le facultaba al Poder Ejecutivo a constituir, y no se establecía nada claro sobre cuál era el índice. Eso, bueno, ya sabíamos lo que había sucedido, habíamos hecho discusión respecto también al déficit de las cajas, etc. Bueno, eso motivó que eyectó mi pareja, porque yo voté en contra, que nada que ver, imagínate,
hablábamos dos mujeres y totalmente independientes, sí. Mujeres, o sea, digo, por Jan y yo, nunca voy a pensar, sí. Nunca voy a pensar que Osvaldo Giordano me va a poder insinuar a que yo tenga una posición en algún tema, ni yo insinuar con él. Se puede discutir, obviamente, como toda pareja, pero bueno, sin embargo fue la posición del gobierno. Pero después, fíjate vos, después, por el decreto de necesidad de urgencia, lo puso como la fórmula que nosotros estábamos pidiendo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que ese primer año hubo de alguna manera de confrontación, de idas y vueltas, pero nosotros pudimos hacer valer ciertas cosas. El segundo año, y voy a lo que vos decís, esto de que se hizo explícito en las elecciones últimas, hubo una posición diferente en donde de alguna manera Unión por la Patria, a través de distintos de estrategias, jaló a los bloques dialoguistas y los llevó mucho para ellos. Y vos, si te podés analizar las votaciones, vas a ver que no todos de los bloques dialoguistas, pero sí muchos integrantes de los bloques dialoguistas, fueron arrastrados por la posición de Unión por la Patria. Y ahí hubo mucha confrontación, mucho más explícita. Sí. Cuando se hace evidente, cuando se produce la elección de la provincia de Buenos Aires, es como que gatilla el recuerdo en la gente que podía volver a pasar el gobierno, podía volver el gobierno de Cristina o el de Fernández o algo. Y ahí se hizo de nuevo esta polarización. Yo creo que influyó esas elecciones que de alguna manera se nacionalizaron. Yo no soy analista político, te estoy hablando de lo que hablo con la gente y lo que entiendo que sucedió. Y también jaló que nuestra posición intermedia estuviera de alguna manera como adormecida o medio oculta a raíz de esta estrategia que tuvo Unión por la Patria. Alejandra, Provincias Unidas fue a esta elección con una expectativa alta, con un armado interesante, con 6 gobernadores de distintos partidos, pero no lograron el objetivo de los 10 puntos. Van a tener una presencia interesante en el Congreso, pero me parece que arrancan jugando de atrás. Ese resultado, ¿cómo impactó en la conformación futura del Congreso? ¿Va a haber un interbloque de Provincias Unidas? Porque entiendo también que los radicales van a mantener su formación inicial, ¿no? Sí, eso, bueno, se verá con el paso de los días y el análisis que hagan los gobernadores. Yo creo que vamos a mantenernos por lo menos en esta posición de ser racionales, que en definitiva yo catalogo, esa es el calificativo que le daría. Independientemente de las formas que adopten en el recinto. Claro, porque no todo el mundo siempre tiene razón, ni una posición. Y hay cosas que vos podés tomar de un bloque y cosas que podés tomar de otro y hasta podés hacer sugerencias. Me pasó con el dictamen de PYME los otros días en que realmente Provincias Unidas, que a través de mi persona, quedó como sola. Quedamos como 7 diputados de distintos bloques con una postura que de algo tiene que ver con la reforma laboral que estamos mencionando, que es lograr el desenganche de las pymes de los convenios marcos, ¿no? Entonces, la primera sensación es que el bloque que responde al oficialismo provincial va a avalar la reforma laboral. ¿Está abierto al menos a algunas modificaciones? Yo creo que sostener que no es necesario producir una modernización en las relaciones laborales es totalmente obsoleto, vetusto. Mira, yo estuve en la gestión de Caro Figueroa de la década del 90, no empiecen a sacarme los años. Quédate tranquila. Y estaba ahí, él escribió un libro al final de su gestión, La modernización de las relaciones laborales, y ya ahí hablábamos de todo este tipo de cosas, porque yo creo que es una necesidad aún de los sindicalistas. Porque si vos mirás la conformación del mercado laboral, vos ves un 53% de trabajadores informales, contrapropistas,
un 17 de empleados públicos, un 32 de sector privado y un 22 que ni siquiera tienen ánimo de salir a buscar trabajo. Quiere decir que tenés un 53% de que no tienen ningún derecho o tienen los derechos de un monotributista, que vamos a discutirlo si querés, o de un trabajador informal. Y evidentemente el sindicato los tiene que recoger de alguna manera. Porque hoy ni siquiera, o sea, es como decirte, es fuerte. Sí, Vos sindicato... Apenas un tercio de los trabajadores tiene la cobertura de la relación de dependencia en los términos de la ley Entonces, de contrato de ¿a trabajo. quién estás cubriendo? Vos cuando te arrojas la facultad de defender los derechos de los trabajadores, ¿con quién lo haces? ¿Con ese tercio? Bien. Muchas Bueno, gracias. llegamos al final. Se Sí. nos pasó volando el tiempo. Muchísimas No, por gracias por favor. la conversación, muy interesante como siempre, Bueno, Alejandra. muchas gracias por invitarme, Muy un amable. placer. Un placer. Bueno, despedimos entonces a la diputada Alejandra Torres de Encuentro Federal. Quédense que hay muchísimo Alfil TV tras la pausa.